Bueno, las 10:15 de la mañana. Estamos en Puerto de Vega. Hemos salido un poquitín rarín. Por aquí hace sol, por aquí no. Hay nubes, hay niebla por allí. Voy ya por la costa. Puesto cortavientos porque, joder, hace un resquingui, Bueno, pues tenemos una baja. No sé si viene aquí alguien más. Ah, este es Nico. Se están en obras. Pues nada, vamos a arrancar. Ya comenzamos la salida por aquí. Por el puerto es lo más guapo del pueblo. Ahora no tenemos gente. Seguramente cada vuelta eso está petado de gente. Y ahí va gente con más bicis, este no sé si viene con nosotros. No tengo ni idea. ¿No? Eléctricos, fuera. Mira qué guapo. Luego se me acuerdo y grabo otro poquitín cuando lleguemos. Seguro que hace sol. Está el día desagradable total. Pues el tiempo ni puta idea. Me cago en Dios. Mira, aquí hemos cogido una sendina muy chula además. Bueno, ya que se nos jodió la ruta por la lluvia, vamos por hacer por aquí un poco. Por aquí había marcado el track. Si queremos lo que podamos. Pero volveremos. Este chicle que estuvimos otra vez aquí. Bueno, hemos comido aquí. O mucho hace que no vamos de regreso, vamos a dar la vuelta. Fue dura hasta ahora, Fue durísimo. Hostia, fue durísimo. La tormenta nos echó para atrás. Si el colesterol da bien y transaminasas. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a guardar el Luego en febrero los tratamientos médicos. ¿Quién falta? Falta Karina, ¿no? Claro. Funciona todo. A mí el colesterol me da Bueno, bien. vamos a empezar a hacer ahora la senda Naviega. Por ahí. Vamos a ir por ahí por arriba. Bueno, oye, ¿dónde vais, oh? ¿Dónde vais? Ah. Bueno. Mira, ¿me puedes aparcar, tío? ¿Me puedes aparcar? Mira. Claro, porque ahora como no se puede en todos los sitios, ¿no? Claro. Más bien el verano, cuando ponen a lo mejor las restricciones. Igual. Hostia, cuidado, hemos recuperado la ruta. Hemos recuperado la ruta. Ahora Cuestongo. Hemos llegado al mirador. Mira, si tampoco había tanto que subir, joder, era solo esto. Pero hay escaleras. Pero bueno, era un momentín. Nada. Bueno, anda, va. Mira, el tronco. Ah, sí. Allí. Ah, que es de allí. Sí. Tienes así Ya. por la playa, te sientas ahí, es como... Sí, la verdad que es una playa un poco fea, pero bueno. Sí, y es curona,
hubiéramos hecho la ruta que íbamos, luego por ahí. Hubiésemos venido por allí, sí. Bueno, venimos por la carretera. Guay. Sí. Guay. No sé si me quita el chubasquero, ¿eh? Sí, quítalo ya, quítalo ya. Porque hace calor. Y eso es lo que hacen es que por un lado ustedes el viento y por otro lado hacen que es un pequeño remolino y se vaya juntando la arena. El desierto del Gobi funciona y aquí no. Puede ser. Se Sí. llama humedad. La verdad que la arena no vuela. No sé lo que será. No sé la lo que arena será. es Pero súper... que esto lleva ya Pero más de las 10 años así, condiciones ¿eh? climatológicas no son las mismas. Sí, sí. Claro. Ahí es un ambiente demasiado seco. Bueno, hay una cosa aquí que hubo que empujar. Cagonros. Va a ser todo pedalear. No pasa. Es que qué vistas más chulas tenemos aquí, ¿eh? Guapísima, ¿eh? ¡Eh! Karina, que te vas para abajo. ¿Para dónde irá este agua cantada? ¿Eh? Bajo un grifo. Se va para los grifos, de aquí. Que mola una foto así, hombre. Hostia, cuidado como que te vayas por la izquierda. No te para. Vaya senderismo más guapo. ¿Eh? Vaya senderismo más guapo. Hostia. Estamos a un metro del... Como te desvías un poquitín a la izquierda, no tiene freno. Bueno, aquí haciendo... Se da súper pindio esta de aquí, muy jodido. Si te caes, vas a ir... ¡Chup! Para abajo. Tanta raíz que hay aquí es gordísima, son gordísimas. Voy a playuca más chula y escondida. Aquí abajo tenemos la estatua de Buda, que le ponían moneducas. Sí, el Buda. Aquí abajo. Aquí los escalones no, escalongos. Mira, aquí está el Buda. Hace un par de años cuando vinimos aquí tenía monedillas, ahora claro, con la crisis no tiene ni una, ¿no? Se las han levantado todas. Bueno, y además estaba en el suelo, mira, no tiene una moneda ya. No, tiene ahí un pezón fuera ya. Fijo, tío. Está muy cerrado y es cuesta abajo. O sea, me da miedo meter el pie en algún lado y voy para Dios, ¿eh? Está cerradillo. Aquí ya voy. Ahí. Joder. Dale. Ya, me da que aquí abajo hay un puente o algo. O sea, cerrado está. ¿Te ves pronto? La gente no pasó. Me estoy hostigando un huevo, ¿eh? Ya estamos. Bien. Ahora nada, bajarse aquí. Ah, no, por aquí por la izquierda. Por aquí. Sí, por aquí. Ahí está, por donde va aquella gente. Ahí está, voy a subir lo que hay ahí. Nivel Dios. Pa. Ya. Llegamos a la playa de Jajurfe. Aquí tiene la tienda de surf, la escuela. Chapao. Vamos a bajar por ahí abajo. Mira cómo se ven las ranas.
el ruido de Ostras. Eso tienes que grabarlo para ponerlo como música de fondo en el vídeo. Está en celo, está en celo. Sí, sí. Y es la hora de traca traca. Sí. Tienes que poner el móvil y tartos en silencio, que suene eso nada más. Pues son grandes, pues así, Fuimos una vez, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y dónde están? ¿Ves alguno? Mirador de Frejulfe. Pizarra o conchas de bichos muertos. Conchas. Esos son bichos muertos. Hostia, es que de aquí ya no se come, me cago en roch, chaval. Mira, si las ortigas te pegan en el ojo, tío. Joder, chaval. Sí, hay camino, hay camino. Pero hay que pasar aquí la guadaña. Voy a empezar a tirar un poquitín de vientillo. Hasta cuidado esta curva, Aquí vamos al ras, chaval. Nada, está mi pindio por aquí, tío. ¿Sabes que te vas a bajar? ¿Dónde estamos? Estamos en la Yosera. Vaya guapo que está ahí abajo. Mira qué chorrín ahí más guapo. Esta huella aquella para tomar solete, Sí. Bueno, toca empujar otra vez. Aquí tenemos escaleras o... no sé qué tenemos ahora. Pero está pindio. Que hay mucho para subir ahí. Ay Dios, ¿no? La escalera ya muy alta para la eléctrica. De escalones. Bueno, no son escalones, ahora es... Hostia. La Virgen, vaya muros que hay aquí. No sé por dónde enchufarla. Joder. La Virgen. Bueno, estamos llegando a la capilla. Se cierra otra vez. Muy cerrado. La verdad que esto es un senderín tela. Aquí sin frenos, adiós. Hostias, chaval, me cago en ros. Yo no voy. Madre mía, chaval. Tela. Hay que aprovechar el casco bien, porque no vale para nada si te caes aquí. Joder, la Virgen. Tremendo uso. Venga. Aquí no se ve nada, chaval. Tremendísimo. Aquí cuidado que hay agujero. Ya estamos muy cerca de Puerto de Vega. Mirador de la Atalaya. A ver, hay camino, Pepa. Vamos. Sí, de hecho ahí abajo había unas instalaciones destruidas, ¿has visto? Ah, sí. Sí, como parece un cuartelillo. Pues algo de la Guardia Civil de cuando la guerra, o qué saber. Sí. Estas cosas se enteran para nada de esas cosas.
Bueno, entrando en el pueblo ya. Puerto de Vega. Puerto Málago, aquí por el pueblo. ¿Dónde vamos? Por izquierda, ¿vale?